A orillas del río Cadagua, en un entorno rural privilegiado, se asienta este barrio baracaldés que limita con Bilbao y Alonsotegui, un enclave natural en el que se ha forjado parte de la historia de la ciudad. Bajo la ermita de Sant'Águeda, lugar de peregrinaje y paso del Camino de Santiago, rodeado por una potente industria dedicada a la fundición y a la producción de coque, y coronado por una bella escuela de barriada construida a comienzos del siglo XX, encontramos el Baracaldo desconocido, el barrio de Larrazábal. Nos separa el río Cadagua, la carretera Zorroza-Casejana, unas huertas, el río Cadagua, la fábrica de Echevarría. Mi padre era de Cianuri y vino a trabajar, yo no era de ellos, y fue a trabajar a Sestao, estos son los de Sestao. Y el año 14 me parece, más o menos. El encargado que tenía él era de Munguía. Le dijo: Mateo, Echevarría, con la fábrica de Sant'Águeda, va a hacer horno alto, ¿quieres venir conmigo? Y se fueron a Sant'Águeda. Y te encendió el primer horno alto de Echevarría. Yo nací el 20 de octubre de 1921. Mira, según la mamá me contaba, nací a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde me bautizaron. La casa donde nací era Nueva Licea, pero la tiró porque al lado de lo que es la parroquia, allí nací yo. Cuando Echevarría compró los torres para hacer la fábrica, pues había unas casitas y una iglesia, y entonces hizo ella a las puertas de la fábrica. Bajamos desde Solupe a trabajar, y uno de Arceliega también bajaba a trabajar a la fábrica. Sí. Cuando Echevarría compró la fábrica había puntas que hacían muchos clavos y alambres. Y Echevarría hizo las baterías de coque, el horno alto, y fue bastante la fundición. Los obreros unos estaban de 8 a 5, a las 12 salían a comer. En muchos años llevaban la comida de casa, desde a nosotros iban con la cesta, llevaban la comida, pero después hicieron los comedores. Comían en el comedor los obreros. Bien. Y también Echevarría también puso comedor. Donde estaba el Bachoqui, aquello fue el comedor de la fábrica de Echevarría. Yo cumplí 6 años en octubre y estaba todavía sin terminar, en el 96. Y empezó la clase en enero del año siguiente. En la clase de párvulos, doña Carmen, creo que Carmen. Después, Pascuala y Paquita. Y luego ya en septiembre, el curso siguiente, y ya para párvulos vino una maestra de Vitoria, doña Dolores. Para los chicos, maestro Ireneo 10, es el único maestro que ha habido allí. Y los hijos también fueron allí a la escuela, vivían en Purceña. El hijo pequeño, Luis Díez Marín, que fue alcalde de Baracaldo. Y delante de la escuela jugábamos las chicas y los párvulos. Y detrás de la escuela jugaban los chicos. Y los jueves por la tarde no teníamos clase. Y cuando había alguna fiesta entre semana, pues teníamos clase. El jueves por la tarde. Y nos llevaban de paseo a la ermita de Sant'Águeda.
Yo entré en la escuela a los 6 años, porque entonces hasta los 6 no se entraba en... Sé que sabíamos euskera en mi casa, todos euskéricos y todos hablando. Había una escuela de chicos y otra de chicas. O sea, claro, cuando eran párvulos estaban todos juntos. Pero luego chicos a un lado y las chicas a otro. Pues yo creo que aquí era leer, escribir y las 3 reglas. Pues sí, eso, restar, y luego ya pasar allí. Y eso, pues ya dividir, empezábamos a dividir ya malamente, porque yo me acuerdo que nada más empezar a dividir ya nos pasaban a la... Pues es posible que sí. Cantando las tablas de multiplicar, el Padre Nuestro, todo cantando aquí en la escuela. Había una estufa para calentarnos, en un rincón estaba la estufa que se ponía la maestra, la primera delante, claro, a calentarse. Nos tocaba prenderla. ¿Quién se va? Y prender la estufa nos tocaba a los alumnos. Aquí jugábamos la mar de bien, cuando no era el chorro morro, era... Oye, que nos divertíamos a la cuerda, sin gastar, a la cuerda, a la pita, a las tabas. Oye, que no, sin gastar nada. Así los betanzos eran 8. 8. Había niños a barullo. Éramos 5. Yo venía, mis hermanos también venían aquí, 2 chicos mayores que yo chica y los 2 chicos venían y veníamos juntos. Cuando llovía veníamos con un paraguas como esta aula de grande para taparnos los 3, porque no teníamos aquí un paraguas, no teníamos paraguas para todos. Pero bien, yo recuerdo una niñez muy feliz. Yo no recuerdo una niñez mala, y eso que me tocó la guerra, porque luego cuando ya tenía 8 años, fue cuando la guerra, que venían los aviones a bombardearlos, y todo el mundo corriendo a los refugios. A mí me encantaba verlos y no me gustaba meterme. Mi madre conmigo tenía una lucha tremenda, porque a mí no me gustaba meterme. Sí, íbamos además a la fábrica, en vez de ir a otro sitio, a refugiarnos a la fábrica, que mi padre era el contramaestre del horno alto. Y nos llevaban a la fábrica, cuando precisamente las fábricas eran las que estaban más en el ojo claro. Y nos refugiábamos allí, pero a mí me encantaba ver los aviones, y eso de verlos venir, que venían así, bom, 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 me parece que los estoy viendo. Como niños, pues no lo vivimos como drama. Eso se vive luego cuando se es mayor, pero cuando es niño no lo vemos como drama. Como no teníamos clase, pues más bien que otro poco. No había escuela, pues... Yo tenía 4 años y me acuerdo que un día estaba comiendo y me decía mi madre: anda lista, que tenemos que ir al refugio. Y digo yo: sí, esta casa van a tirar con lo grande que decía yo. Por eso te digo, que lo veíamos como niños, pues sí, pues no lo veíamos como un drama de guerra ni de nada de eso. Recuerdo que tengo yo, el peor cuando estábamos allí era... Bueno, había que ir a misa los domingos, eso, hombre. Porque doña Francisca era muy religiosa. Sí. Y lo peor que teníamos era el lunes, porque decía: a ver, a justificarse, ¿quién ha ido a misa? Se levanta una servidora así, una servidora no. ¿Por qué? Y dices que mi madre me ha dicho que... o algo así. ¡Tu madre debe ser! Empezaba doña Francisca, que eso no se ocurre. ¡Tu madre! ¡Tu madre necesita fósforo ferril! O no sé cómo decía. Lo tenía, el fósforo le tenía ya siempre diciendo que no tenéis fósforo. Era qué bueno. Y de eso sí me recuerdo yo, de que... Pues fíjate tú y yo, que estaba pegando a la ermita, la teníamos a... Mi casa estaba junto a la los lunes lo que peor que tiraron. Después de la iglesia, al lado había una casa. Sí, vivía esta. Que era de Echevarría, era de la fábrica. Nosotros ahí vivíamos gratis, no pagábamos nada, no pagábamos ni luz, ni carbón, ni pagábamos renta, ni pagábamos nada. Sí, luego íbamos al catecismo, lo pasábamos muy bien. Sí. Porque don Manuel era el que mandaba la fábrica. Claro. Ya. Íbamos al Oye, catecismo, que se les por traía Reyes, porque yo el catecismo regalaban, sabía... ¿no os acordáis que traían unas telas para hacer camisas de la tienda de las... Eso nos daban al año un corte de vestido, porque la Piedad y compañía, las hermanas del ingeniero, tenían tienda en Bilbao. Tenían tienda y así les hacían el gasto. Al año nos daban un corte de vestido. Y éramos, esta también, tú no me acuerdo si eras del coro. Es que la iglesia era de la fábrica, claro. Hombre, claro. La iglesia era de la fábrica. La vida ha sido de la fábrica. Y nos llevaban de excursión una vez al año, porque era de la fábrica y nos... ¿No te acuerdas que cantábamos? Yo
Y ay, qué bueno es el señor Don Manuel, ay, qué bueno es. Don Manuel era el Nos dios, llevan el el dios tren, del pueblo. fíjate, nos llevaban el tren. Pues sí que lo pasábamos bien, la en Sí, sí. Pues no lo vamos a pasar mejor que los de ahora. Yo creo que sí, con menos pretensiones, porque los de ahora tienen muchas pretensiones, ¿no? Mi padre tenía una huertita, pero todo era de Echevarría, todo era de la fábrica, No era propiedad, no era ninguna, de propiedad nada, los míos. Pues las madres tenían bastante con estar lavando, estar planchando Había que lavar y estar así. cocinando, porque entonces no había nada, había que ir al río a lavar. No hacía falta nada. Sí que sobraba comida, como el gallinero lo teníamos debajo, lo tirábamos por la ventana y se lo comían las gallinas. Y está, y se acabó. Nosotros teníamos conejos, gallinas y una cabra. Sí, Pues la cabra, mis hermanos, aquí en la escuela, mi padre la ataba ahí, aquí, por ahí, que había todo la ataba ahí, y mis hermanos en el recreo iban a cambiarla de sitio, la cambiaban. A mí no, yo no tenía esa obligación, pero ellos tenían esa obligación de cambiar la cabra. Mi tía siempre me cogía y me montaba la burra y tiraba para un tren. Que una vez pasó el tren, porque el tren por la casi va... Por la carretera, carretera por el camino, que no era ni La burra carretera. montada con mi tía, pasó el tren, pitó, Y la burra se... echó la burra a correr, Fíjate que se me- juntaron los cestos y yo quedé dentro. Ahí. Me caía un cesto, me tapó, y mi tía se volvía loca. Mi tía Juliana, y ya había desaparecido. De la burra, pensaba que me había caído, pero me había caído Dentro Dentro del cesto. Dentro del y el otro cesto me tapó. Se casó y vino a vivir aquí al caserío. Mi madre no sabía lo que era una hierba. Mi madre era de cemento al caserío. Y además que lo contaba ella, no sabía lo que era una hierba. Y claro, en el caserío pues ya se hizo. Lo que pasa que luego, como iba con el marido, con mi padre, le iba a acompañar, a poner patatas, a poner eso, lo otro, y ya le empezó a gustar, que le gustaba luego más que al marido, claro, sí. Que luego empezó ella y dice, ay, ¿por qué no ponemos...? Empezó, que luego te digo, le gustaba más que a mi padre, y era él. Pusieron de todo, puso, hoy me gustaría poner gallinas, le pusieron gallinas. Uy, qué bien, si pondríamos unas palomas. Bueno, tuvo de todo, tuvo vaca, tuvo gallinas, tuvo cerdo, tuvo de todo. Y era muy feliz. Mi madre aquí fue muy feliz, tuvo 5 hijos, una se le murió. A 20 vendíamos lechugas. Un hermano y yo éramos los que cogíamos el cesto y veíamos por ahí a vender lechugas. Zorionetxe hontako denoi, olez egitera gatoz. Los coros a Arriba al cantar. monte. Luego hacían... Pero primero a cantar los coros de víspera. Sí, pero el baile se hacía ahí abajo. Sí. Hasta... Pero no nos Para dejaban. la hasta las 12 y luego pasaban a Bilbao. Y luego sí. Y se hacía en la carretera. Iban hasta Raife, ¿eh? Hasta Raife iban. Había frío, había calor. Nevaría... Y cuando bajaban, la mujer de Tuñón les tenía preparado un puchero de café. Se recogía el dinero porque era para pobres. Mira, vas a poner la llave del bolsillo, a ver. Bueno, cuando la República había varios amigos en el verano de los bachoquis. Los bachoquis de Baracaldo, decíamos giras. Había misa a la mañana, a las 10.
bailaban el laurescu dentro de la capilla, después los patadancharis fuera, las hilanderas, después meeting del balcón de la casa de lado, y luego comida campestre y romería hasta el atardecer, al son del chisto y el tamboril. Y allí, el año 35, creo que fue 35, estuvo José Antonio de Aguirre Lecube, Basaldúa, Polisene Trapudúa, y don Luis Arana Goldí. Los de Baracaldo hacían el alderdi en Santágueda. Sí. Entonces vino, aquí está Arzallus, vino Arzallus a Santágueda, ¿eh? Sí. Y vinieron José Mari y una cuadrilla de ellos, que José Mari ya vivían a los Otegui, pero vinieron una cuadrilla de ellos para subir a Santágueda. Y pararon ahí en la fuente, el cura, en la fuente esa. Pararon ahí, pues hacía calor, pues para empezar a subir a... Y José Mari Larrea se dejó el bocadillo metido en una bolsa ahí en la fuente del cura. Sí. Bueno, siguieron para Santágueda. En esto que empezó la gente, cuando vio eso, dice, Una bolsa. "Oh, a ver si es que han puesto una bomba Porque para venía que Arzallus". viene Arzallus". O sea, empezaron a decir, a ver si eso, pero luego ya lo fueron asegurando y se corrió por todo que habían puesto una bomba ahí para cuando pasaba Arzallus. Llega la hora de la comida y dice José Mari, el bocadillo mío, Y era el bocadillo de José Mari. de la bomba. Vino la policía a desarticular la bomba. Y era un bocadillo. Santágueda bezpera degu, Euskal Herriko eguna. Yo llegué a la escuela en el año 88, me dieron destino definitivo. Yo creo que era mi cuarto año de maestra o quinto como mucho. Cuarto yo creo. Y bueno, para mí fue una cosa muy distinta. Yo había estado en una escuela en el Sestao, pues una escuela de 3 años, 4 años, 5 años, no sé cuántas aulas, pasaban a primaria. Claro, llegué aquí, eran 2 aulas. Una, que era la mía, que era de infantil, de 3 a 5 años, y tenía 6 alumnos y alumnas. Y otra, que era esta, que era de primero y segundo, que también había pues como 7, 8. Vine un día con el coche solo para ver dónde estaba, qué era esto, cómo se venía. Venía en coche, claro, porque yo vivo en Deusto. Y claro, yo vi la escuela por fuera, pero hasta que no vi luego cómo era que... Porque cuando tú vas a una adjudicación, a ti te dan la plaza. Bueno, pues tú, pues yo tal, yo cual, pues yo castrejana. Y claro, no tienes ni idea, ni de qué edades son, ni cuántas aulas hay, ni... Le tengo mucho cariño. Los 2 primeros años éramos las 2 aulas y luego ya me quedé yo sola, porque todos los demás ya los desviaron para los Otegui y yo sola estaba. Y tenía mi alumnado de 3 a 5 años, cogí a algún hermano o hermana que incluso tenían 2 todavía. Hacíamos las clases normal, había que hacerlas en euskera además, yo vine a modelo D, pero también salíamos mucho a coger moras, salíamos mucho a las campas a tal. Me acuerdo un año, no sé qué año sería, que apareció un cuervo, adoptaron al cuervo, le pusieron nombre, le traían comida, incluso hicieron pancartas para que nadie se llevara al cuervo. No tenía que preparar cosas muy específicas, muy distintas, porque en realidad aprendíamos mucho unos de otros. Tenía una cocina, me traje una cocina que retiró un amigo, y entonces hacíamos caramelo, hacíamos palomitas, asábamos castañas. Es que esta escuela está en un sitio muy especial, y entonces aprovechábamos todo. Pusimos una huerta también, un año pusimos una huerta.
Sí, sí. Plantamos lechugas, plantamos ajos, plantamos puerros. Bueno, este era un pueblito. Iba a comer a casa de las familias a veces, me decían, ¿por qué no vienes a comer? Sí, venga, vengo nosotros a comer. Y pues me iba a casa de uno, me iba a casa de otro a comer. Es que nada que ver con una escuela en la que puedo estar trabajando ahora. Subíamos a Santa Águeda también. Sí, también subíamos a Santa Águeda. Y ahí conocí Santa Águeda. ¿No conocía Santa Águeda? Y después, cuando he estado ahora que estoy en Baracaldo y se hacían excursiones a Santa Águeda, yo decía, bueno, pues sí, me lo conozco perfectamente. Santa Águeda era parte de mi escuela. Un poco cuesta arriba, pero parte de mi escuela. Sí. Además tienen mucha tradición de subir a Santa Águeda, mucha. Entonces, subíamos toda la familia. Me subía yo con ellos y caía en día de labor, subíamos todo. Sí, era muy bonito. Yo vivo justo enfrente de esta escuela y sí, así los recuerdos que tengo pues eran de que si necesitaba algo, lo que sea, iba allí a mamá, tal, déjame este juguete o lo otro y vamos para aquí, para allá. Sí, es que salíamos al patio ahí fuera, bajamos las escaleras y entonces ahí que cada uno, excepto los que vivían más lejos. Sí, y luego me acuerdo de aquí en la parte de atrás, en la campa esta aquí atrás, ¿te acuerdas? Haciendo también, chirivueltas por ahí. Sí, también íbamos. Joder. ¿Y tú estabas cuando hicimos la huerta? Sí, creo que sí. Y nos llevamos, porque los ajos fueron unos pedazos de ajos. Las lechugas nos quedaron un poco más churruñadas, pero los ajos fueron unos pedazos de ajos. Y sí, pues también estando en este entorno rural, pues es otra historia, porque al final, pues ya te digo, estando aquí en el entorno viviendo ahí, para mí, pues eso, está ahí mi mamá, mi familia, y aquí la escuela era como... Estar en casa todo el rato, no era venir a clase. Sí, aprecio un perro. Sí. De perrito no tenía nada. No. Era grande. Sí. Era un pedazo de perro. Un pedazo. No sé de dónde vendría. Negro era. Sí. Pincho le llamó, yo creo. Sí. Le cantamos Pincho. Sí. Y luego lo del cuervo, no sé. Lo del cuervo, pues igual sería antes. Pero también. No, sí, que yo sí recuerdo que andaba por aquí, ¿no? Sí, por el murito se ponía en el murito, y le llamábamos Pepe. Que yo voy recordando. ¿Fuisteis Pepe? El nombre era Pepe. Aquí yo ya lo asimilaba como algo normal. Claro, sí. Claro, pasa que luego vas por ahí y lleva un cuervo a la escuela de nosotros. Te encuentras otras. Pues claro, no puede ser, eso es. Y cogiendo saltamontes ahí en la campa y fíjate, y mariposas. Íbamos a coger moras. Sí, es verdad. Sí, vivíamos un poco en el campo. Bastante. Ahora que me estoy pensando... Vivíamos bastante en el campo. Pues sí, el cambio fue terrible, porque claro, estar aquí, en las campas, que cuando nevaba hacíamos un muñeco, al lado de casa, pues eso. Y tomábamos leche. Sí. Tomábamos leche, nos traían leche de Vizcaya. Sí. Y todo el día por aquí corriendo y aquí en la naturaleza y todo, pues a ir a nosotros ya con más niños, eso lo que tú decías, en autobús. Sí, desde la mañana hasta la tarde. Claro, es un cambio, muchos más niños. Éramos aquí, éramos 4. Familia. Yo creo que fuimos cuando más. 6 cuando más. Sí, así que pues fíjate qué cambios. Cuando se cerró la escuela, las familias me pidieron, nos reunieron en delegación y las familias me pidieron, Bego, es que si se cierra la escuela, al final el barrio pierde mucha vida. Y bueno, pues lo intentamos. Yo cuando nos reunimos, pues un año más, pero un año más que el barrio tiene su vida y tiene su... Bueno, no hubo tutía y en el año 93 se cerró la escuela. En junio del 93. 5 cursos aquí. Sí.
Era una pena porque se notaba en... O sea, tú salías a la tarde, como yo salía a la tarde y yo cogía ya aquí el coche y me eso, ¿no? Pero en la placita de abajo, por la calle, es que no había nadie. Es que hasta que no llegara el autobús que llegaba de Alonsotegui o del instituto, que yo creo que iban a Zorroza, es que no había nadie en la calle. No... Sí, era un poquito triste. Y normalmente cuando bajaban del autobús, ya a la hora que llegaran, pues me imagino que en invierno siguen para casa. Entonces sí se notaba mucho, sí se notaba. Esto es Baracaldo. No te lo imaginas. Cuando tú llegas a Baracaldo y tienes la escuela de Castrejana en Baracaldo, pues no te lo imaginas. Es como mi escuela. O sea, llevo muchísimos más años, muchísimos más donde estoy ahora. Yo cerraron esta aquí en el 93 y desde entonces estoy en la escuela que estoy ahora. Pero esta es mi escuela. Yo siempre digo, yo me he criado entre árboles, Eso es. entre ramas. O sea, sí, parece Tarzán, pero no. Y pues eso, el contacto con la naturaleza pues ha sido siempre desde pequeños, vamos. Estar jugando por aquí, para atrás, para adelante, corriendo en libertad aquí, sin coche, sin nada, en casa tranquilos, porque tampoco ibas a ir a ningún lado. Si cuando tenga hijos, lo que sea, pues ellos no van a vivir esto. Claro. Y bueno, me da un poco pena, pero bueno, pues los tiempos cambian al final. Para mí ha sido una suerte nacer, criarme aquí, porque yo he visto cosas o he vivido cosas que igual otros críos o otros niños no han vivido.